El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hoy celebramos la cátedra de San Pedro Apóstol, el lugar propio que es la sede del titular, refiriéndonos a los obispos de una determinada región, se llama catedral. Por eso la Catedral Metropolitana de Guadalajara es la sede del arzobispo de este lugar, que se llama José Francisco. ¿Qué significa cátedra? Significa el lugar desde donde enseña, dirige, pastorea y guía al rebaño confiado al ministerio propio que Dios le ha dado. Al celebrar la cátedra de San Pedro, estamos celebrando que el Papa es el principio de unidad y de comunión de toda la Iglesia. Pero el Papa es el principio de unidad visible y la Trinidad es el principio de unidad invisible. Es decir, sin la Trinidad, el Papa no podría enseñar y pastorear, porque el que fundamenta todo el actuar del Papa es Dios con su poder, su bondad y su misericordia. De tal manera que nosotros, unidos al Papa, estamos unidos ¿con quién? Con la Trinidad. Porque el Papa es llamado, en primer lugar, el vicario de Cristo, en segundo lugar, es llamado el pontífice. Estos dos títulos que se le dan al Papa responden muy bien a la tarea que se le ha encomendado. Vicario se le llama porque hace las veces de Cristo aquí en la tierra. Y así como quien ve a Cristo ve al Padre, quien ve al Papa ve a Cristo. Por eso se le llama el vicario de Cristo, es decir, el representante acreditado de Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué significa pontífice? Pontífice significa que Él es el puente entre Dios y los hombres. Por tanto, viene a ser como la función de mediador. Cristo es nuestro principal mediador. Sin embargo, al Papa
Cristo le ha concedido todo lo que Él mismo es. Por esa razón, el Papa tiene todo el poder porque Cristo le entregó todo en sus manos. Hoy lo encontramos referido en este Evangelio tan precioso, aquí en Mateo 16, donde encontramos la constitución de Pedro como el príncipe de los apóstoles y el pastor de la iglesia. Le dice Jesús: ya no te llamarás Simón, sino Pedro, porque Pedro se dice también Kefas, es decir, roca o piedra. ¿Quién es la roca en la Sagrada Escritura? Es Dios. Y de modo especial, al descender Cristo, al traernos la revelación divina, ese título automáticamente pasa a Cristo. Por eso Cristo es la roca de salvación. Él es la principal roca. Pedro sin Cristo no podría nada. Pero al decirle Jesús a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Cristo le está donando todo lo que Él es, de acuerdo a lo que Pedro podía recibir. Pero es como si Jesús le dijera: te doy mi mismo corazón. ¿De qué manera podemos comprender esto? Jesús le dice a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es como si le dijera: si tú quieres, puedes hacer que alguien entre en el cielo o puedes cerrarle el cielo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú aquí ates quedará atado. Todo lo que tú desates quedará desatado. En primer lugar, qué gran responsabilidad le dio. Qué gran confianza le tuvo Cristo. Tan frágil, tan débil, tan impulsivo, etc. Pero ahí está. Cristo le entregó las llaves. Lo transformó de pescador en santo. Y también de pecador en santo. Una profunda transformación que se dio en Pedro, en Pablo, en Santiago y en Juan. Santiago y Juan eran llamados los hijos del trueno. ¿No? ¿Por qué? Porque eran explosivos. Pero después de su encuentro con Cristo, todo se fue suavizando en su vida hasta que actuaban siempre con dulzura y amor. Vemos todas las cartas de San Juan, todos los escritos de San Juan, todas las cartas de San Pedro, los escritos de este apóstol, están impregnados del amor por Cristo y del amor de Cristo hacia nosotros. Hay también en la historia dos santos que se han caracterizado también por ser como Pedro, muy impulsivos, como es San Vicente de Paul y San Francisco de Sales. Ellos por naturaleza eran coléricos, pero nunca se les manifestó, o sea, nunca lo expresaban, precisamente porque la dulzura del Espíritu había endulzado su corazón, había suavizado su espíritu. ¿Por qué se dieron cuenta que eran así? Bueno, pues a San Francisco de Sales por autopsia, ¿no? Tenía hecho piedra. ¿Qué se les hace piedra? Cuando el hígado, ¿verdad? Precisamente por el dominio tan profundo que tenía de sí. Eso nos da a entender cómo la gracia va
¿verdad? Va motivando con esa música. Cómo la gracia va introduciéndose en un corazón sigilosa y secretamente, y sin saber ni cómo ni cuándo va transformando un corazón que realmente se abre a la acción de Dios. Porque, por una parte, Dios actúa en quien se abre completamente a la gracia, pero por otra parte, puede ser que continuamente nosotros nos acerquemos a Él, lo recibamos, pero nuestro corazón esté completamente duro. A nosotros nos puede suceder aquello que le sucede a las piedras que están abajo de los ríos, que están completamente empapadas por fuera, pero si tú las partes por mitad, ¿qué es lo que sucede? Están completamente secas, es decir, se hacen tan impermeables a la gracia que no dejan entrar en sí mismos tanto la luz como la gracia. Hoy es la invitación de Cristo, que nos pongamos en primer lugar en comunión con el sucesor de Pedro, en este caso con el Papa Francisco, ser un solo corazón con Él, porque Él es al que Dios le ha confiado todo. Lleva un peso enorme sobre sus hombros, porque no solamente es de una diócesis o de un país, ni siquiera de un continente, sino de todo el mundo. Lleva todo ese peso y nosotros le ayudamos a cargarlo con nuestra oración. Si nosotros oramos diariamente por el Papa pidiendo en primer lugar fortaleza y segundo sabiduría, el Señor lo santificará más de lo que ya es. Porque siempre, aún Él, aun cuando es llamado Santo Padre, también sigue siendo humano. También necesita nuestra oración. Dentro de ese proceso, Él podríamos decir, se le llama Santo Padre porque en realidad seguramente lo es, pero aún puede crecer más en santidad. Y a nosotros nos conviene que crezca más en santidad porque entre más santa es nuestra cabeza visible, pues más santo es el cuerpo, ¿no? También. Entonces sí es importante que nosotros nos comprometamos a orar por Él. Tal vez poco nos acordamos de orar por nuestro pastor, pero sí es importante que nosotros pongamos todo nuestro empeño en colaborar con Cristo, orando por Él. 3 enseñanzas nos llevamos muy sencillas. La primera de ellas es seguir las enseñanzas del Papa, es seguir y obedecer a Cristo. La segunda es confesar, iluminados por el Espíritu con total convicción, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y tercer lugar, dice el Padre Pío, aquí pudiera sonar como un eco de Primera de Pedro, capítulo 5, de una carta de San Pedro. Dice el Padre Pío, mantén un buen ánimo, abandónate en el corazón divino de Jesús y todas tus preocupaciones déjaselas a Él. ¿Qué dice Primera de Pedro 5? Dice, inclínate bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo Dios te eleve y te exalte. Abandona en Él todas tus preocupaciones, porque Él cuida de ti. Esa es la certeza del apóstol Pedro, que ahora en esta festividad nos comunica. Vamos invocando a María, que es nuestra tiernísima Madre, para que inspire y encienda en nosotros deseos sinceros de unirnos al Papa, pedir por Él y comprometernos en la tarea del acrecentamiento del reino de Dios. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.